Pensamos que la naturaleza puede ser nuestra gran aliada en este proceso de adaptación que ya ha empezado y que viviremos a lo largo de los próximos años. Tenemos que saber verla, escucharla y entenderla. Y un buen comienzo puede ser hoy, hablando de biomimesis social y hacerlo con Melina Ángel. Ella está en Colombia y es experta en biomimética, educación, asesoramiento para la regeneración, tecnología de almacenamiento de energía y biología evolutiva aplicada a las organizaciones humanas. Y nada, yo os dejo con ella y esperando esto, que podamos estar como esta ahora escuchándolo y aprendiendo mucho. Y al final sí que os proponemos poder abrir un foro entre todas para poder conversar, debatir, preguntar lo que nos parezca. Así que Melina, te escuchamos. Bueno, ¿me escuchan ahí? Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Buenas noches y buenas tardes y buenos días. No sé dónde, en todas las partes del mundo donde estén, creo que todas están, la mayoría en Cataluña. Yo estoy en Bogotá y aquí son la 1 de la tarde. Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Primero, Marta, y a Resilience Earth. Estamos todos en esta coordinación y en esta conciencia del momento en el que estamos muy profundamente. Entonces, lo que yo les quiero compartir hoy, pues es un poco parte del funcionamiento de la naturaleza y de cómo hemos aplicado este aprendizaje a los sistemas sociales. Entonces, ¿ven mi pantalla por ahí? Perfecto. Cualquier cosa que quieran ustedes como preguntar, lo pueden hacer por el chat, no me molesta que me interrumpan o si quieren después tener una visión más completa de lo que he dicho y hacer la pregunta al final, pues está también muy bien. A ver, les pongo en una visión que no me tape. Ah, ya. Ok. Lo estoy enfocando, esta presentación la estoy enfocando en la gobernanza natural porque es uno de los puntos más candentes de lo que de lo que experimentamos actualmente como sistemas sociales, como sistemas humanos, como sistemas territoriales. Y quiero enfocarme en cómo de la naturaleza podemos inspirarnos y cómo podemos aprender en esta evolución de comunidades humanas. Entonces, la conversación de hoy pues va a girar alrededor de cómo ponemos la vida en el centro de esas decisiones, de esa manera de entendernos. Y voy a pasar por 4 partes o fases distintas. Una va a ser el funcionamiento de la biosfera en general, como cosas claves que me parece importante que todos sepamos, todas sepamos. Luego los principios de vida, más los vitales, los centrales, sin los cuales no podemos entender los sistemas territoriales y los sistemas humanos y que nos dan una perspectiva de cómo vamos a, cómo vamos a observar la vida en los territorios y en nuestros sistemas organizacionales. Luego voy a mostrarles un contexto específico de un trabajo rural que se hizo aquí en Colombia, que es el caso del páramo de Pisba, que me parece que es uno de los más relevantes en los que he trabajado últimamente y en los cuales pusimos al servicio de la comunidad todos estos principios. Y finalmente un poco un análisis de cómo es esa toma de decisiones y cómo podemos seguir a la naturaleza sanando profundamente nuestros seres como seres humanos. Entonces, pues el primer punto del funcionamiento del planeta Tierra tiene mucho que ver con cómo lo observamos, desde dónde se observa. Digamos que el planeta
digamos como que lo tenemos desde una perspectiva muy económica o muy vista desde el funcionamiento de nuestra vida cotidiana, ¿sí? Como del transporte o de ir al supermercado a conseguir comida o de ir a buscar a los niños al jardín, a la escuela o de ir a trabajar o de desplazamientos, digamos. Y pues sí, llueve y bueno, hace sol, pero digamos como la experiencia planetaria que podemos tener localmente le hace mucha falta todas las capas de lo que realmente está pasando. Nos hemos desconectado a un punto en que no notamos la dirección del viento, por ejemplo, no notamos la humedad que nos rodea, no notamos si las nubes están yendo del norte o al sur, o que eran observaciones locales de los movimientos planetarios que tenían nuestros ancestros, ¿verdad? Que estaban en medios y en relación con el contexto planetario de una forma muy directa. Y esto, pues, digamos que esta desconexión de lo que, del planeta, pues nos ha llevado a no entender cuáles son los límites planetarios. Esta es una imagen del volumen del agua total del planeta y el volumen de la atmósfera, el volumen total de la atmósfera en comparación al volumen del planeta. Y como pueden ver, nosotros todavía tenemos un sistema de desechos de nuestros excrementos basados en agua. Y eso es por todo el planeta. Y eso es un invento romano de un cierto tipo de contexto, ¿cierto? Pero ahora todo el mundo utiliza el agua para mover esos desechos y nunca se trata el agua. Y miren la cantidad de agua que hay realmente en el planeta en comparación con el planeta, ¿cierto? Entonces, el uso que nosotros hacemos de nuestro ambiente, pues tiene mucho que ver con cómo lo percibimos, ¿sí? En regiones secas, obviamente hay más conciencia tal vez del agua, pero no necesariamente, ¿sí? Y lo mismo con la atmósfera está llena en este momento de partículas, de micropartículas, en donde no solamente pues son tóxicas, sino que también pues cargan un montón de virus, etcétera, que consumimos, y digamos que eso es lo que nos está produciendo los cambios climáticos, todo esto que botamos a la atmósfera. Entonces tenemos una relación lineal con el planeta en general. Y en realidad estos límites planetarios, digamos como que nos hacen voltearnos a mirar cómo funciona la vida en el planeta. Y la vida, lo que nos está mostrando con esta imagen, esta es una imagen infrarroja del planeta en la cual vemos el reflejo de calor, ¿sí? Es decir, donde se da más calor se refleja más rojo y donde está más frío se refleja azul. Y no sé si a ustedes les llame la atención ver que en la franja tropical, en las zonas terrestres de mayor biodiversidad, hay menos refracción de calor. Eso, la implicación que tiene eso es que, lo que quiere decir, mejor dicho, es que la vida, la biodiversidad absorbe calor, o sea, captura energía. Esto está en contra de la segunda ley de la termodinámica y de hecho se ha planteado una cuarta ley de la termodinámica de la física, que es la ley de la entropía, la segunda, que dice que, pues, que el universo va hacia el caos, hacia la entropía máxima, ¿cierto? Y hacia la disipación de la energía. Y lo que está mostrando esto es que la vida
lo que hace es que captura esa energía y la vuelve vida, la vuelve organización. Es decir, va en contra de esa ley, ¿sí? Crea orden. Y eso es una de las características fundamentales de la vida. Entonces, mirar la emergencia de la vida, mirar cómo la biodiversidad, por más caótica que pueda parecer, ¿cierto? En realidad está generando orden a diferentes niveles. Cuando vemos una selva tropical madura, una selva pareciera que todo lo que hay allí, pues que no hay un orden, pero lo que realmente uno está viendo es la complejidad de las relaciones ecosistémicas. Y en esa complejidad hay flujos, en esa complejidad hay orden. Y es una prueba, digamos, que con muy pocos elementos, estos son los elementos básicos de las moléculas orgánicas, de todo lo que compone la gran biodiversidad del mundo, pues son realmente muy poquitos. Nosotros usamos principalmente carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, con algunas cantidades mucho menores de minerales y pequeñas trazas de algunos metales, ¿verdad? Y todo esto, esta proporción nos está hablando es de que en la naturaleza es más importante la forma y las relaciones que la acumulación o la cantidad de elementos. Con muy pocos elementos se producen estructuras que son capaces de soportar muchísimo peso. Ese es el por debajo de una hoja del loto amazónico que es capaz de soportar un niño pequeño como de peso, ¿no? Y es a través de la forma y la estructura en la cual está hecha el sistema de venas de la planta, de la hoja. Entonces, lo que hace la naturaleza en realidad es incorporar información a la materia, ¿sí? De un bloque de 100% de material, empieza los seres humanos hemos empezado a sacar y a quitar material para generar la misma resistencia a la fuerza, la misma resistencia estructural a una fuerza vertical, ¿no? En este caso. Pero la naturaleza, cuando realmente vemos cómo son sus estructuras, pues estamos moviéndonos dentro de una eficiencia de forma y de materia muy grande, ¿sí? En el cual únicamente con el 2% o menos, ¿sí? O entre 5 y para abajo de material, podemos generar el mismo tipo de estructuras, de resistencias estructurales, por ejemplo. Y esto la naturaleza lo ha hecho a través de la historia, pues llevamos 3.800 millones de años haciendo esto y generando las estructuras y las experiencias para mirar qué es lo que realmente funciona en la biosfera, cómo podemos co-crear esa biosfera entre todos los organismos que van allá. Y si podemos reducir el tiempo de la vida en un año, si el 1 de enero la Tierra nace, la vida nace el 21 de febrero. Es decir, que estaríamos cumpliendo en estos días el aniversario del surgimiento de la vida orgánica como la conocemos. Y la fotosíntesis está para final de marzo. Y en abril, mayo, junio y julio se crean procesos celulares ecosistémicos que generan comunidad y que generan experiencia vital, ¿cierto? Que solamente se vuelven organismos pluricelulares a mediados de agosto. Y el sexo, la reproducción sexual, está a mediados de septiembre. Y todos los grupos, los principales grupos de organismos que conocemos en este momento, especialmente los terrestres, pero también marinos, pues surgen en noviembre, los peces, los hongos, las plantas.
Los anfibios ya surgen en diciembre. Los reptiles, las aves, las plantas con flores, los mamíferos. Y solamente a mitad del día, mediodía del 31 de diciembre, surgen los homínidos. Y si seguimos el desarrollo de los homínidos, solamente los últimos 2 milisegundos observamos la emergencia de la industrialización. La revolución industrial de hace 200 años es una brizna de polvo en la escala evolutiva. Y esto pues se contrasta con lo que nosotros sabemos de la biosfera y con lo que nosotros pensamos que deberían ser las soluciones para nuestro descalabro en el uso y en la desconexión que tenemos con el planeta. Y esto se ve muy sencillamente, digamos que podemos comprenderlo de una manera muy clara cuando vemos los organismos, los microorganismos del suelo, ¿sí? Estos microorganismos simbióticos con las plantas y que son los que realmente nutren las plantas de las cuales nos alimentamos, son organismos que mantienen la vida y que nutren las plantas, que movilizan los elementos. Una espinaca, no sé si ustedes conocen a Popeye, aquí en Latinoamérica nos lo mostraban mucho cuando éramos chiquitos. Popeye se alimentaba de espinacas, era un monito, una animación, y Popeye hacía que los niños comieran mucha espinaca porque daba la fuerza. Pues resulta que 100 gramos de espinaca orgánica tiene 200 miligramos de hierro, ¿sí? Que cumple con los requerimientos diarios de hierro. Pero si tú ves una espinaca que no es orgánica, solamente tiene entre 150 y 280 miligramos. Y es porque son los microorganismos del suelo los que son capaces de ponerle y de movilizar el hierro y traspasárselo a la espinaca. Entonces, la conexión vital que nosotros tenemos con el planeta es de primera mano, ¿sí? Y son todos los organismos, toda la red de vida a la cual estamos conectados, que es realmente lo que nos permite ver esta conexión con la biosfera y darnos cuenta que realmente somos biosfera, ¿sí? Nosotros no estamos aparte de la biosfera, nosotros somos biosfera, somos tierra. Y esto pues lo vemos también en la cantidad de organismos simbióticos que tenemos en nuestro cuerpo, desde la piel, los intestinos, el corriente sanguíneo, etcétera. Son procesos simbióticos que tenemos y de hecho muchas de las enfermedades autoinmunes o la enfermedad de Crohn o enfermedades digestivas en general que están muy presentes en este momento se dan por la falta de organismos simbiontes que tenemos. Y estas bacterias se parecen mucho a las bacterias del suelo. De hecho, si nosotros nos damos cuenta, los animales en el, digamos, en el movimiento evolutivo, en la línea evolutiva de los organismos, cuando los animales se separan del suelo, ¿cierto? Lo que hacen es que se llevan esas relaciones simbióticas con el suelo adentro. Es decir, si ustedes miran entre la boca y el ano, un organismo, ¿cierto? Es abierto, es un exterior. Realmente el interior de un organismo está en lo que llamamos el celoma, adentro del tracto digestivo, es decir, los órganos internos realmente, el corazón, los pulmones, eso es adentro, pero de la boca hacia el ano, el tracto digestivo es una afuera, y es una afuera que contiene la biota, la microbiota del suelo. Por eso tomamos probióticos, por eso necesitamos estar en contacto con los demás. El aislamiento, por ejemplo, que generó las medidas
de confinamiento en los últimos años, han generado una deficiencia inmune porque no estamos compartiendo microorganismos que también, y no solamente compartimos información microbiana y DNA a través de ellos, sino que también compartimos información de antígenos. Es decir, si yo tengo una gripa y yo produzco antígenos para ese virus específico y luego estoy en contacto con mi comunidad va a adquirir esa información simplemente por el compartir, ¿sí? Comer del plato del hijo, el hijo come el plato de uno, estamos compartiendo y tenemos un sistema inmune colectivo. Esto es una lógica natural, ¿sí? Estas convivencias tienen que ver es con cómo nosotros nos relacionamos entre las diferentes especies. Esta es una tabla de los diferentes tipos de relaciones que podemos tener entre especies distintas. Y lo que nos damos cuenta es que cuando las dos especies se benefician, es positivo para las dos especies, es una simbiosis, es un mutualismo. Por eso hablamos de los simbiontes, de las bacterias como simbiontes, etc. Mientras que cuando es en detrimento de las dos especies, se llama competencia. Y quiero hacer una aclaración muy importante porque la competencia nos la han vendido como la única fuerza evolutiva, ¿cierto? Dentro de una lógica de esta revolución industrial que lleva solamente dos nanosegundos en el tiempo evolutivo del planeta. Y es que la competencia es una fuerza evolutiva porque se evita. Cuando dos especies llegan a tener un proceso de competencia, lo que hacen es que se diferencian entre ellas. Es decir, si hay una abundancia, como ocurre en las zonas templadas del planeta, cuando llega la primavera y hay una explosión fotosintética y hay muchísimo plancton y llegan todos los animales a comer, no es competencia, ¿sí? Puede que se den procesos de que yo quiero más, pero hay tanta abundancia, ¿sí? Que todas las especies igual van. Porque cuando hay realmente competencia, las especies gastan demasiada energía. Entonces lo que quieren hacer es, no sé, florecer por la mañana y yo florezco por la mañana y tú floreces por la tarde. O mi ciclo de vida lo hago más rápido para que después vengas tú en el mismo lugar y generes tu ciclo de vida más tarde, no tan temprano en la primavera, sino más tarde, ¿no? Hay muchas especies que son muy tempranas en primavera, hay otras que vienen después, hay otras que vienen después, y hay una separación, hay una división, ¿cierto? Para justamente no entrar en relaciones detrimentales porque son demasiado caras para las especies. Entonces, cuando nosotros somos capaces de mapear las relaciones, lo que nos damos cuenta es que este proceso, esos procesos ecosistémicos también se dan en los ecosistemas y podemos llegar a tener procesos, digamos, conexiones ecosistémicas que permitan una sabiduría en donde vemos el sistema en el que estamos, el ecosistema, el biosistema en el que estamos, que incluye nuestras relaciones no solamente personales, sino nuestras relaciones en los territorios y que nos permiten generar sabiduría sobre qué es lo que tenemos que hacer. ¿Sí? Entonces es muy distinto trabajar la información como una base de datos en Excel que nos da un Producto Interno Bruto que nos da y que basemos nuestras decisiones territoriales en ese tipo de datos, ¿cierto? O que comencemos a conectarlas y generemos un conocimiento alrededor de eso. No sé, que falta atención a las mujeres embarazadas en tal territorio o que debemos llevar más servicios públicos a tal lado, etcétera. A
tener una comprensión ecosistémica donde veamos cuáles son los tipos de relación y cómo es el balance sistémico, biosistémico de todo el sistema, ¿sí? Esto nos permite ver nuestros sistemas sociales de una forma muchísimo más precisa, ¿sí? Y esto con el fin de incluirnos dentro de los procesos evolutivos que se están dando en este momento en el planeta. Acá les muestro dos de los ejemplos de evolución claros y en tiempo real de dos organismos. Uno es el pino. Esto es una foto alrededor de Chernobyl cuando se mapea como el borde de la destrucción de Chernobyl y se ve que en los pinos que sobreviven se genera una mutación, o sea, una capacidad de evitar mutaciones específicas en el ADN de los pinos, en todas las células del pino. Y otra estrategia que se ve es la hibridación de los osos polares a través del descongelamiento del Ártico y la búsqueda de otras fuentes de comida que los osos nunca tenían acceso, como los huevos de las aves migratorias. La hibridación se da con los grizzlies, que son los osos grises, osos que caminan, no que nadan, y estas hibridaciones pues empiezan a notar desde el 2007 a través de las estrategias que generan los osos polares para sobrevivir. Entonces, de un pensamiento centralizado, ¿cierto? Incluso descentralizado, queremos llegar a un pensamiento ecosistémico y evolutivo, distributivo, ¿no? Donde nuestras relaciones son lo fundamental, eso es lo que realmente existe, los flujos, el valor que le damos a las relaciones, la reciprocidad que se genera dentro de esas relaciones es lo que crea la coherencia, la unidad en los territorios. Y esto se da también dentro de estos procesos que debemos comprender como naturales, ¿sí? Ya dejemos de estar en una perspectiva, digamos, política, de ir en contra de, entonces nosotros sí tenemos la razón, ¿cierto? Sino más bien veámoslo como proceso civilizatorio en donde hay algo que va a morir, hay un omega, hay un proceso, una manera de hacer las cosas que debe morir y que simplemente le está dando en este momento nacimiento a un montón de nuevas posibilidades, de nuevas economías, de nuevas metodologías de facilitación comunitaria, de nuevas maneras de entendernos, de nuevas maneras de generar comunidad que nos permita, ¿cierto?, hacer un proceso de maduración hacia un bosque maduro, que es la estrategia acá en ecología, y que muy seguramente también va a tener una muerte o algunas muertes. Entonces, entender que la vida nos enseña a encontrar la muerte hace parte del proceso también que la civilización está cruzando en este momento. Y este proceso de integrar desarrollo con crecimiento, ¿cierto? Es un proceso también en el cual vernos como un proceso vivo, vernos como un proceso complejo, nos permite absorber cierto conocimiento del proceso de la vida y hacernos digamos, como pensarnos como un organismo que se está desarrollando, ¿sí? En lugar de estar en un paradigma donde es un mecanismo, una solución, un proceso lineal, lo que nos va a dar las respuestas. Podemos incluirnos dentro del proceso vital de la civilización y vernos como un proceso biológico, como un proceso de desarrollo. Esa es digamos, la apuesta de entendernos desde la vida hacia los sistemas sociales. Bueno, acá les quería mostrar un poco cómo
estos son puntos de contaminación en la India pre-COVID, digamos, en y luego lo que pasa en abril, el 25 de marzo y el 20 de abril, un mes después, digo, un año después, de los niveles en los cuales somos capaces de funcionar o dejar de funcionar, ¿cierto? También cómo la agricultura regenerativa pues está generando procesos de restauración de la fertilidad de los suelos, ¿sí? Estos son como ejemplos de cómo la naturaleza, cómo imitando la naturaleza, policultivos, cubrir el suelo, etcétera, nos permite empezar a generar procesos muy distintos en los sistemas humanos de producción. Y esto se da a través de esta observación de los patrones, lo que les estaba comentando ahora del suelo, por ejemplo, ¿no? Y la observación de los patrones nos permite ir y emular esos patrones, emular y ver cómo podríamos aplicar los patrones de la naturaleza, aplicarlos a los sistemas humanos. Esto se da desde hace mucho tiempo, y pues es biomímesis, ¿no? Es emular a la naturaleza en cuanto a, por ejemplo, acá, cómo el martín pescador entra al agua, el ángulo de entrada de un medio menos denso a un medio más denso para aplicarlo a un tren de alta velocidad en Japón que se llama el Shinkansen, que es el tren intermunicipal de alta velocidad y que producía mucho ruido al salir de los túneles, es decir, al cambiar de densidad de medio y emular la naturaleza, mirar qué estrategias tiene la naturaleza y emularlas tecnológicamente, digamos que ha sido como la práctica de la biomímesis la más repandida en los últimos tiempos. Esto es también otro ejemplo de cómo podríamos mirar cuáles son los servicios ecosistémicos de un bloque de edificio, un edificio en particular, y tratar de generar cambios en ese edificio para simular esos servicios ecosistémicos que producía el ecosistema original. Todos estos esfuerzos biomiméticos, digamos, como que cuando los trasladamos a los sistemas sociales, rompen paradigmas fundamentales, ¿cierto? Como por ejemplo el paradigma económico, en donde la idea es que hay escasez, ¿cierto? Y la idea es que pues no estamos en coordinación con nuestros deseos, es decir, hay un juicio sobre lo que deseamos, hay un juicio sobre querer, sobre el querer, y al mismo tiempo es lo que nos está vendiendo el sistema económico es todo eso que tú quieres y básicamente yo le decía en algún momento a unas pescadoras en una isla en el océano Pacífico, les decía que ellos podrían ver la abundancia si apagaran el televisor, ¿no? Porque el televisor básicamente lo que le está diciendo a uno todo el tiempo es que, mira, este champú fantástico no lo tienes. Este carro increíble, pues tampoco lo tienes. Este seguro o este viaje o lo que sea, no lo tienes, ¿cierto? Entonces lo que te está haciendo es confrontándote a la escasez. Todo el tiempo te está diciendo lo que no tienes, pero no estás viendo lo que tienes, no eres capaz de ver que toda esa abundancia que realmente tenemos, de lo que realmente tenemos, es para compartir. Y es el ejemplo del árbol de mango para mí es fundamental, ¿no? Un mango, cuando está en fruto, o sea, de ahí come todo el mundo, ¿no? Zarigüeyas, avispas, aves, humanos, hongos, todo tipo de organismos dan un festín alrededor de un árbol de mango. Y un árbol de mango sabe que el porcentaje de germinación de sus frutos es muy pequeño en comparación a la cantidad de esfuerzo, digamos, o de material que está compartiendo. Pero él también sabe que
que tener un ecosistema sano alrededor, ¿cierto?, promueve su propio bienestar. Entonces, es desde esa generosidad y desde esa potencialidad de ser mango, ¿sí? No es solamente nutrir a varios grupos de micos, sino realmente estar en contacto y en relaciones profundas con la naturaleza y con todo el ecosistema. Entonces, una gran acumulación, que es un árbol, que es mucho carbono, mucho nitrógeno, mucho hidrógeno y mucho oxígeno, ¿cierto?, que está moviendo agua en grandísimas cantidades, es decir, una gran acumulación de capital, lo que está haciendo es generando un grandísimo servicio ecosistémico. Y eso es solamente viendo los frutos. Hay muchísimas otras cosas con las cuales se relaciona un árbol de mango. Entonces, la naturaleza, cuando la observamos profundamente, nos empieza a cambiar todos estos paradigmas sobre muchas cosas, sobre la economía, sobre el territorio, sobre las relaciones. Les quiero mostrar uno de los principios de vida más claves, o los principios de vida vitales que un sistema social debe tener para, digamos, como para sentir su propia vitalidad, ¿cierto? Y cuando hablamos de regeneración, antes de seguir, cuando hablamos de regeneración, en este momento lo que estamos tratando de hablar es de recuperar la vitalidad, ¿cierto? Cuando se da aquí. Esta foto, que son de las hormigas mieleras, son hormigas dentro del organismo de una colonia que se vuelven almacenamiento, ¿cierto?, de néctar para los tiempos donde falta agua y donde no hay flores, etc. Todos estos, todos estos principios de vida que les voy a mostrar están alrededor del principio de que la vida crea condiciones que conducen a la vida. La vida cuida el entorno donde las próximas generaciones van a pervivir, ¿sí? Se coordinan y se generan relaciones simbióticas donde todos ganan, donde todas sus relaciones ganan, de tal manera que las próximas generaciones sabemos que el ambiente donde van a estar va a cuidar a esos bebés, donde esas relaciones ecosistémicas que se han creado van a generar más vida, tanto para las generaciones que vienen inmediatamente como para las siguientes. Esa es la lógica de la naturaleza. Y la vida tiene fuerza vital, ¿no? Es esta capacidad de entrar en contacto con cualquier fuente de energía y sentir la motivación para ir más allá, ¿cierto? Para estar digamos, como continuar con el proceso vivo. La vida se autoorganiza y esto quiere decir que genera procesos simples relacionales en donde muchos organismos pequeños se comportan como organismos, como un gran organismo, ¿cierto? Y hay muchos ejemplos de estos. La vida es un proceso de emergencia. Y perdón la foto, que está en muy baja resolución, pero cuando uno ve el dosel de los árboles, por ejemplo, uno ve caminos por donde no solamente fluye la fauna como corredores, sino que también se ven las relaciones que tienen estos árboles, que tienen los organismos que están allí. Esa emergencia relacional pues es lo que le da realmente cuerpo a la vida, ¿sí? Y es de los principios de vida más fundamentales, como lo voy a nombrar un poco más adelante, que los humanos no prestamos atención, pero que también tenemos. La vida teje relaciones y es interdependiente. Todas nuestras relaciones son procesos de vida. Nosotros no somos
independientes. Nosotros, por lo menos mi generación, muy seguramente la de ustedes, nos criaron tratando de ser independientes, ¿no? Tú ya eres independiente, ¿cierto? Pero nunca nadie nos habló de la interdependencia, de que si tú estás bien, yo estoy bien, de que eso es afecto, eso es todos estamos bien, ¿sí? Entonces, todo este paradigma económico de competencia, del que mejor le vaya bien, etcétera, pues lo que nos hizo fue generar procesos degenerativos, cuando en realidad la vida se mueve en procesos de interdependencia y de colaboración. La vida tiene apertura a flujos. Flujos de información, ¿sí? Hay un mito también en la naturaleza en el cual se dice que cuando un macho está haciendo una danza para mostrar a la hembra en momentos de los momentos de reproducción, pues es porque digamos, está pavoneando como mírenme a mí, ¿cierto? Pero en realidad lo que está tratando de hacer un macho al hacer esto frente a una hembra es decirle, mira la capacidad que yo tengo de atraer un predador si se te acerca al nido. Mira cómo tengo la fuerza, la valentía y el coraje de hacerle frente a un predador que para alejarlo de nuestro nido, ¿cierto? Eso es lo que le está mostrando a la hembra, eso es lo que a la hembra le interesa saber, ¿cierto? Si este macho tiene todas esas características y que cuando ustedes van caminando por un bosque, nótenlo, si ustedes ven un ave que sale corriendo o volando, pues miren en la dirección opuesta a la cual el ave salió volando, y muy seguramente la que van a ver es el macho, porque viene del nido o de las cercanías al nido donde hay una hembra, ¿cierto? Y ese comportamiento lo hemos visto todos. Entonces, abrámonos a la experiencia de que la información que se está compartiendo en la naturaleza es muchísimo más compleja y va mucho más allá de lo que nos han querido decir a través de Discovery Channel o de Walt Disney o de otras descripciones de la naturaleza. La vida es inteligente y la inteligencia, pues hay también que ya llegar a un punto de que aceptemos que estamos en medio de un sistema cognitivo intersubjetivo, interdependiente, en donde todos los seres vivos están en contacto. Este es un ejemplo, voy a volverlo a poner, de un nudibranquio, es una babosa marina cuyos colores y cuya expresión, digamos, le está diciendo a los predadores, básicamente, yo sé que ustedes saben que yo soy venenoso, ¿cierto? Es decir, es explícito que soy venenoso y es explícito que yo sé que ustedes saben que yo soy venenoso, ¿sí? Y para mí el ejemplo del nudibranquio es muy claro en demostrarnos que hay una inteligencia y hay muchísimos ejemplos. De hecho, les recomiendo un libro que se llama Intelligence in Nature de Jeremy Narby, que hace un recorrido muy interesante solo para las personas. Este es un tema, digamos, como muy candente dentro de la filosofía y dentro de las descripciones a la gente que le gusta ese tipo de temas, si la vida es inteligente o qué es inteligencia en esos sistemas naturales. La vida reconoce su esencia, ¿sí? La vida, un ave hembra se reconoce un ave hembra, hace lo que tiene que hacer un ave hembra, tiene los procesos que tiene que tener y actúa desde lo que es, ¿sí? No pretende nada más, sino lo que es. Ella es, ¿sí? Y esto es algo importante nombrarlo cuando queremos ver cómo emular la vida en los sistemas sociales. Estos son los principios de vida vitales y que nos permite ir, hay muchos otros, hay algunos otros,
pero que nos muestran cómo la vida funciona, pero que nos permiten ver otro que me parece a mí fundamental como un eje de un toroide, en donde uno es crear condiciones que conducen a la vida y el otro es florecer resolviendo las necesidades del momento. Cuando tenemos esta profunda conexión con la esencia vital que somos, cada acto que tengamos, cada relación que tengamos, cada decisión que tomamos, está poniendo la vida en el centro y está resolviendo las necesidades que tenemos en ese momento, ¿sí? Pero lo está haciendo coherentemente. Entonces, no se trata de un proceso de juicios o de un proceso porque resolvemos las necesidades del momento, entonces tiene que ser un proceso lineal y tiene que ser un proceso controlador, centralizado de recursos, etcétera. Si funcionamos como la vida, esto va a pasar. Y el último, digamos, fin de este proceso es que la vida vive un balance entre supervivencia y cambio, ¿cierto? Y evolución. Entonces, a gran escala o a escalas distintas podemos ver que no estamos en un proceso de supervivencia únicamente y que podemos balancear los cambios, la creatividad con cómo vamos a hacer las cosas, tenemos retos, cómo vamos a manejar el territorio en una u otra manera, qué pasó algo, hay una perturbación, cómo vamos a sobrevivir a ella, etc. Les quiero contar un ejemplo de un territorio en el cual había un conflicto socioambiental muy importante en el cual en el proceso colectivo usamos los principios de vida y el funcionamiento de la naturaleza para resolverlo. Esto es en Pisba, en Colombia, es un parque nacional, es un páramo de alta montaña en el trópico. La alta montaña son ecosistemas donde es la biota, los organismos vivos los que recogen el agua de la atmósfera. Llueve, pero son las plantas las que están colectando el agua. Y este era un proyecto minero que iba a acabar porque todas estas montañas tienen carbón de altísima calidad. Entonces hubo todo un proceso, digamos una movilización social para eliminar la minería de los páramos en Colombia. Esto se llevó a la Corte Suprema y la Corte dijo que no se podía hacer minería en el páramo, lo que les llevó entonces a las instituciones nacionales, al Instituto de Biodiversidad de Colombia, etcétera, a tener que decir hasta dónde iba el páramo, ¿sí? Como no se puede hacer minería en el páramo. ¿Y dónde es eso? ¿Dónde sí y dónde no? Y el proceso de la delimitación del páramo, especialmente el páramo de Pisba, que fue el que primero originó el proceso contra la minería, es uno de los páramos más poblados de Colombia y ellos cuando se habló de la delimitación del páramo, pues eran los primeros perjudicados porque o sea, no podían hacer o sea, seguir viviendo y seguir manteniéndose y seguir teniendo esa relación que ya tenían en el páramo. Entonces, nosotros hicimos un proceso con la comunidad que bajamos de todas estas montañas y de todas estas veredas a la gente que vivía allá para tener conversaciones significativas y el diseño del proceso con la comunidad fue basado en los principios de vida, teniendo en cuenta que el sistema de la gente es inteligente, es un sistema abierto, es un sistema de relaciones interdependientes. Y el proceso que se realizó lo resumo aquí en un pequeño video. En la escuela nos dijeron. ¿Escuchan el video? ¿Sí? Sí, lo dimos, sí. Vale, voy a ponerlo entonces. Que el ciclo del agua era que llovían las montañas y bajaban los ríos hasta el mar y se evaporaba el agua, volvía a llover en las montañas y así. Acá tenemos el camino hacia la laguna del Oro. Tal vez se deje ver porque tiene su encanto, dice que tiene su encanto. Era donde vivía mi abuelo
y donde se crió mi papá. Y en el tiempo de que él estaba, pues lo traía uno por acá para mirar el paisaje, las riquezas que tenemos acá en el municipio. El páramo tiene una característica que difiere de lo que nos enseñaron en la escuela sobre el ciclo del agua. Y en el trópico de las Américas es mucho más bonito. El ciclo del agua aquí es capturado, el agua es capturada de la neblina por las plantas. Y es de esa manera, de la única forma que el agua realmente se convierte en riachuelos y en ríos. Está organizado por organizaciones comunitarias, hay un colectivo de jóvenes y una fundación comunitaria. En la socialización de mi mesa y pues en todas vemos que pues nosotros tenemos como campesinos una buena relación con el páramo, queremos tener un buen manejo de los recursos que él nos brinda. El video que tenemos es que lleguen y nos digan esto es el páramo y nosotros estamos dentro del páramo, que nos van a quitar, que no debemos sembrar. Nombrar los miedos es muy importante, nos permite pasar a través de ellos. Entonces nos organizamos para ser propositivos frente a ese miedo, frente a esa posibilidad. Ya utilizando las metodologías de facilitación que usamos en Meraki, pues logramos como confluir en un diseño. El campesino no necesita tierras, porque el campesino tiene tierras. El campesino necesita son medios para producir y para que le compren lo que produce. Sí queremos la protección de los páramos, pero hasta donde también nosotros como personas conscientes podemos dar y hasta dónde podemos ceder. Entonces la idea es que primero nos conozcamos, en segundo lugar nos demos cuenta que este va a ser un proceso largo, que va a ser un proceso que nos va a llevar a unirnos cada vez más, pero ¿alrededor de qué nos vamos a unir? Alrededor de propuestas. Uno no conoce los pensamientos de las demás personas, de los demás municipios, entonces al reunirnos entre más gente que no conocemos vamos a aprender mucho más. Puede uno llegar a sacar conclusiones bastante positivas. Ya mirando esto, explicando, dando algo nosotros, nuestras necesidades, pues de pronto quizá nos escuchen y dan unas nuevas soluciones. Lo interesante esto sí es pues conocer, por ejemplo, lo que han desarrollado aquí la comunidad de Tasco, que es un ejemplo para la región. Que podamos seguir aquí, para nosotros, para los jóvenes, que los jóvenes que se fueron vuelvan, porque aquí está muy bueno vivir. Porque también nosotros somos indígenas y también aquí en el páramo de Pisba hay comunidades indígenas y también en los otros páramos y también debemos reconocerlos. ¿Cómo cuidamos nosotros nuestras cuencas hídricas? Sembrando árboles, cercando los nacimientos de agua. El páramo no es tanto el valor que cueste, sino el valor sentimental de cada persona. El páramo es responsabilidad de nosotros. Este es un corto video, este es un corto video del proceso que se llevó a cabo, en donde la gente, claro, llegó furiosa, y lo que se trató de hacer es darle la oportunidad al sistema que se autoorganizara, que llegara a conversaciones profundas, entendiendo que son sistemas inteligentes, que nadie por fuera de ellos es capaz de hacerles ver eso. Los testimonios del final, como esta señora, o como había un viejito también que decía que él nunca había entendido, y esto nadie dio una conferencia, o sea, era la gente hablando entre sí de una forma, digamos, significativa para ellos, en donde un viejito que llevaba echándole glifosato a la papa durante 40 años se dio cuenta que él quería ser el defensor de los venados y que por eso iba a dejar de echarle venenos a sus cultivos de papa. Y eso es muchísimo más valioso y genera condiciones para la vida por seguir los principios de vida, por seguir la capacidad del sistema mismo de inteligentemente autoorganizarse. Entonces, estos procesos en donde los territorios mismos se escuchan, los territorios mismos se hablan,
son procesos de gobernanza natural, son procesos donde son las relaciones las que se toman en cuenta, y eso es lo que llamamos de la sostenibilidad a la regeneración o de la expansión de la conciencia humana. ¿Sí? Cuando le damos oportunidad a que el sistema humano sea un sistema vivo y se expanda, ¿cierto? Y la regeneración desde una perspectiva biológica, pues es eso, ¿no? Es recuperar la vitalidad como en un tejido, una cortada o un ecosistema que se regenera o un órgano, ¿no? Como en las salamandras que se regeneran los órganos. Y que todo está dándose a través de lo que estamos viendo como la relación que hay entre la madre tierra y el individuo y los procesos espirituales, que en última son la capacidad de nosotros mismos de acogernos como seres vivos. Es de ahí de donde sale política, economía, cultura, sociedades regenerativas. Y es solamente desde ahí. Para darles otros ejemplos, el sentido comunitario de la emergencia, ¿cierto? En el cual hacer fila en una oficina, pues la gente simplemente pone los zapatos, ¿sí? Son procesos creativos que navegan los procesos caóticos en los cuales estamos, ¿cierto? Entonces, y fíjense que las soluciones institucionales siempre tratan de ser controladoras, centralizando, ¿no? Entonces, el digiturno. Entonces, ahora me di cuenta que los digiturnos tampoco sirven en las entidades, por lo menos aquí en Bogotá. Entonces, uno tiene que hacer fila para coger el digiturno, ¿no? Como si el digiturno no hubiera sido la solución para no hacer fila, ¿cierto? Entonces, digamos que cuando aceptamos las soluciones desde la lógica que no es la lógica natural, no funcionan simplemente. Entonces el digiturno, que supuestamente que son maquinitas, que hay que imprimir, que el papel, que la no sé qué, que la pantallita, que no sé qué, todo digamos, como la expectativa tecnológica que sale de ahí, ¿cierto? El costo tecnológico finalmente no tiene ningún sentido, ¿cierto? Y hay esta comunidad que desde su perspectiva del sentido comunitario, ¿cierto? Desde su fuerza vital, produce procesos emergentes que evitan el digiturno, ¿sí? O sea, es otro tipo de digiturno. ¿Por qué no incluir eso? ¿Por qué no incluir la creatividad desde esos lugares? O la aparición de servicios complementarios de transporte urbano, por ejemplo. Los bicitaxis que aparecen en muchos lugares en Latinoamérica y en el sur global, tratando de complementar los servicios de transporte público que se dan, pero que entonces son sistemáticamente prohibidos. Ah, no, ustedes no pueden hacer eso, ¿cierto? En lugar de entender el sistema como un sistema inteligente, como un proceso de emergencia en el cual el desarrollo territorial se va a dar porque es un sistema vivo, porque somos seres vivos, ¿sí? Entonces, estos son el tipo de decisiones que se pueden tomar. Este es otro, ¿no? Esto es un paisaje muy común en Latinoamérica, en los barrios populares, donde la gente construye un piso, echa una plancha de cemento y deja un borde de bloque de ladrillos donde hace una terraza, porque está ahorrando la plata para poner el segundo piso o el tercer piso. Y mientras tanto, pues es la terraza donde cuelgan la ropa, donde se lava la ropa, la cuelgan y donde vive el perro. Entonces, ¿cómo podemos ver la integración de nosotros como un diseño natural cuando le estamos dejando el hueco al perro para que saque la cabeza, ¿cierto? O sea, este diseño es un diseño natural, de la misma manera que un nido es un diseño natural, que está teniendo en cuenta las relaciones, que está teniendo en cuenta el tiempo, que está teniendo en cuenta la capacidad del sistema, ¿cierto? Y que es un pensamiento ecosistémico lo que se ve ahí, ¿sí? Entonces, ¿cómo no dejar que los sistemas se diseñen también a sí mismos? Y mostrarles que en la naturaleza hay diferentes niveles, y esto es una ecuación, digamos, que hay muy clara, ¿no? O
sea, ¿cuál es queda la suma de un individuo y una comunidad? No sé si alguien quiere decir algo sobre eso. ¿Cuál es el resultado de esta suma? El resultado de esta suma son las relaciones. Constantemente estamos como individuos en comunidades generando relaciones. Entonces, ¿por qué no ser conscientes de que esto va a estar pasando todo el tiempo, de que es un proceso constante de emergencia? Estas son las relaciones. Aquí detrás mío tengo el dibujo de las relaciones reales, ¿cierto? De los niveles naturales de organización. Individuos que en comunidades generan relaciones, grupos, procesos, organizaciones, instituciones, ONGs, asociaciones, mingas, que se juntaron tales vecinos para hacer tal cosa, ya, listo. Eso es natural. ¿Por qué no podemos organizarnos a través de esos procesos naturales, cierto? Que son conexiones funcionales, y esto es lo que más me parece importante, como en términos de cómo comprender la gobernanza, ¿cierto? Son conexiones funcionales, es la emergencia de lo que la vida está pulsando a través de nosotros para que funcione, para generar bienestar. Uno no se va por los caminos donde no hay bienestar, y eso es muy importante porque el reto más grande que tenemos son nuestras relaciones y nuestras relaciones cercanas. ¿Quién de aquí no tiene algún conflicto con su mamá? ¿Sí? Que levante la mano. Todos tenemos conflictos con nuestros papás, ¿cierto? Todos tenemos conflictos con nuestros hijos, todos tenemos conflictos todo el tiempo. Y la manera en que nosotros realmente entendamos cómo trabajar con esta dualidad que tenemos, que es el vulnerable y el protector, cómo la conciencia se escinde a través de los procesos de crianza que hemos tenido y que generan una diferencia interna, una fragmentación interna entre el vulnerable, ¿cierto?, que lloró, ¿cierto? Y el que se quiere identificar con ese padre con el cual necesita una empatía profunda y que no le pudo dar el cuidado que necesitaba. Entonces nuestra conciencia se escinde, ¿sí? La niña que empieza a gritar, no, yo no quiero ir, ¿cierto? Y la mamá que le dice, tú te callas ya y te pones los zapatos y nos vamos, ¿sí? Y, o sea, la niña no quiere ir, y puede que no tenga una razón para no querer, ¿cierto? Pero uno tiene afán, ya va a llegar el bus o lo que sea, no quiere ir a la escuela, ¿sí? Usted siempre grita, usted no sé qué, ¿cierto? La conciencia se escinde entre la que grita y la que está reivindicando algo, no quiero, ¿cierto? Y la que tiene que acceder a una socialización, un proceso colectivo, porque son sus cuidadores principales. Entonces, todas esas decisiones internas que tenemos, esos traumas internos que tenemos, pues son las que tenemos que integrar para la regeneración profunda. Empieza por nuestra sanación personal, ¿sí? Tenemos que acoger a nuestro ser vulnerable, así como tenemos que comprender que nos hemos vuelto duras, autoexigentes, perfeccionistas, que queremos el éxito, que lo tenemos todo claro, que tenemos que mostrar un montón de cosas y que nos llenamos de estrés para seguir mostrándolas y que no lloramos y que etcétera, etcétera, ¿cierto? Tenemos que empezar a hacer las paces internas, hacer las paces adentro de nosotros, acogernos dentro de, juepucha, no quiero ir, yo no quiero, ¿por qué no quiero?
porque no me siento seguro allá o segura allá, ¿sí? O porque ahorita lo que yo quiero es comer helado, yo no quiero ir a ninguna parte, o porque estoy cansada, o porque no dormí bien, o porque lo que sea, ¿sí? Como esos procesos internos en donde no queremos, hay que aceptarlos, ¿sí? Y especialmente si vemos que estamos en una crisis civilizatoria en este momento, en donde, o sea, imagínense que empecemos a preguntarnos, hola, ¿qué más? ¿Y cómo estás? Uy, no, re mal. Hoy estoy muy mal. Ayer hice mercado y me quedé sin un peso. No tengo ya como, ¿qué voy a hacer con el colegio de los niños? Que tal cosa y tal otra, ¿cierto? O, no, ¿y tú cómo estás? No, yo también estoy re mal porque mi mamá, me peleé ayer con mi mamá y está muy enferma o muy viejita y no sé qué hacer con ella. Y, o sea, ¿qué tal que nos empezáramos a decir lo que como realmente estamos? Nos daríamos cuenta que estamos en una crisis civilizatoria. Sigan la corriente. Imagínense que todo el mundo se diga cómo está de mal y dejemos de pensar que tenemos que estar bien, ¿sí? Aceptemos cómo estamos. De pronto, en ese punto, vamos a ser capaces de decir como, wow, ok, hagamos una pausa, ¿sí? Hagamos una pausa e integrémonos. Dejemos de abandonarnos como los seres sensibles que somos. Acojámonos dentro de eso, no solamente personal en esto que llamamos ahora el crecimiento personal o el positivismo. Hay que ser positivo, ¿no? Así me esté muriendo de hambre, tengo que ser positivo porque ¿cómo voy a quejarme de que me estoy muriendo de hambre? ¿Eso no es que atrae más hambre? ¿Sí? ¿Atrae cosas peores? No, pues llega un momento en que uno tiene que aceptar que está deprimido. Y aceptar que está uno deprimido, pues es el primer paso para salir de la depresión, y eso lo dicen todos los psicólogos, ¿sí? Entonces, ¿por qué no hacerlo colectivamente? ¿Por qué no integrar un proceso colectivo en el cual aceptemos cómo estamos, no nos abandonemos más y no abandonemos más a los otros? Mi mamá está muy triste, está con cáncer, no sé qué hacer. Bueno, ven, yo te llamo, ¿cómo sigue tu mamá? Tal cosa, yo también estoy mal, pero mira, te puedo dar 5 minutos. ¿Por qué? Porque estamos empezando a aceptar un proceso de regeneración colectiva. Estamos conscientemente haciéndonos responsables del estado real como seres sensibles que somos. Y pues todos somos seres sensibles, ¿cierto? Todos los seres que somos criaturas vivientes, vivas, ¿sí? Entonces, aceptar el estado en el que estamos y hacer un proceso de integración, pues es lo que realmente nos va a llevar a procesos territoriales mucho más potentes, ¿no? Tener en cuenta entonces esto, la percepción, ¿sí? Somos seres vivos. El deseo, los impulsos de la fuerza vital, ¿cierto? Anticipar el camino de todas las posibilidades y tomarnos los unos a los otros como parte de nosotras mismas. Y recordar siempre que somos estos 3 niveles de organización. Somos individuos con corazón, sensibles, perceptores, que dentro de una comunidad, el de la espiral, tenemos una dinámica, yo le llamo caórdica, ¿sí? De caos y de orden, una dinámica que tal vez no podamos entender, pero que nos permite tener procesos emergentes, y que esa conciencia de estos 3 niveles es la que nos permite tener una gobernanza y unos procesos económicos y unos procesos sociales y culturales sanos y regenerados en el planeta. Esta es una pequeña propaganda del curso de biomímesis que voy a comenzar la otra semana. Si les interesa, aquí está la información. Y bueno, ya me abro a preguntas. Me pasé un poquito del tiempo, pero me puedo quedar un rato más para escucharles. Muchas gracias, Melina. Súper interesante aquí, tomando muchas notas. No sé si alguien quiere empezar con alguna pregunta, abrir algún debate.
Sentiros libres de abrir vuestro micrófono y... Por favor. Y si no tienen preguntas, comentarios, reflexiones, cualquier cosa que les llamó la atención también es súper bienvenido. Bueno, yo comenzaría, Melina, por darte las gracias de la exposición, que ha sido realmente muy bella. Y la verdad es que, bueno, tocas bueno, muchos de los puntos, ¿no? Como a tener en cuenta. Yo entraría, dijéramos, por la cuestión de que, claro, de que hay que entrarle estamos muy enganchados a la cuestión intelectual y teórica, ¿no? Y entonces, claro, entrar desde el cuerpo, que ya está sucediendo, ¿no? Porque hay como una llamada muy generalizada, ¿no? Como hacer prácticas corporales, ¿no? Pero aún así, dijéramos que el cuerpo es la fuente de conocimiento que nos lleva, dijéramos, ya no a percibirlo de una manera tan concreta, pero por lo menos como a abrir los caminos de realidad, ¿no? Como de apertura quizá como de procesos que no los podemos controlar, ¿no? Como bien decías, ¿no? Sí, Jordi, mira, yo incluso abogaría por hacerlo un poco más desde las emociones también, porque a veces incluso decimos que la práctica del cuerpo y la práctica del cuerpo termina siendo la clase de yoga los martes a las 7 de la mañana y ya, ¿no? No, yo sí trabajo el cuerpo, yo voy a yoga los martes a las 7, ¿sí? Y no permitir que el cuerpo se exprese, que el cuerpo, o sea, el cuerpo llora y todos tenemos tantas aguas acumuladas, ¿cierto? Tantas aguas acumuladas que todo el tiempo lo estamos conteniendo, ¿sí? Entonces yo siento que las emociones son una de las entradas más claras que podemos tener para romper justamente estos envases en los que nos han puesto, en los cuales nos dividen mucho, ¿no? Pues obviamente ustedes son europeas que, o sea, yo desde el mundo latino tengo muchísimo menos, digamos que la capa es mucho menos espesa, por decirlo así, ¿sí? O sea, yo sé que ustedes tienen unas limitantes sociales, psíquicas, muchísimo más espesas que nosotros, ¿sí? Y todo el mundo se ríe. Pero es verdad, ¿sí? O sea, ¿por qué no romperse a llorar en el metro? O sí, como en el trabajo, como se necesita mucha valentía para hacer eso y el cuerpo lo pide, ¿sí? Como que uno está de trabajo hasta aquí y llega alguien y le dicen, ay, no, mira, es que tienes que hacer esto más. Y dice, puta, empútate, ¿sí? Indígnate, grítale, hey, cabrón, no quiero más, me jodas, ¿no? Aquí en Latinoamérica nos lo decimos más tranquilamente, ¿sí? Obviamente nos pasamos de la raya, ¿no? Ya es el otro extremo y pues obviamente como colombiana lo puedo decir claramente que aquí pues la gente saca revólver, ¿sí? Pero hay un balance que encontrar, ¿cierto? No podemos seguir pensando que nuestro cuerpo va a hablar solamente porque hacemos yoga los martes a las 7, ¿sí? Eso me parece que sería como o sea, una respuesta que me gustaría dar porque sí, o sea, lo que dices, o sea, podemos hablar mucho de esto, ¿sí? Pero que el ser sensible que somos se exprese es a través de las emociones principalmente, en este momento al menos, en esta época en la que estamos viviendo. Carla. Hola, buenas tardes o buenas noches o a lo mejor buenos días. Muchas gracias, me encantó escucharte, Melina, es una intervención súper inspiradora, qué bueno traerte aquí. Yo quería comentar que me fascinó mucho el ejemplo comunitario de Pisba, ¿no? A nivel de
bueno, de una imagen, ¿no? De desarrollo comunitario, concretamente como esto que decías de que la comunidad, el sistema se autoorganiza, ¿no? Como yo trabajo en intervención comunitaria, entonces a veces tiendo a querer meterme dentro y querer hacer que las cosas se cambien, ¿no? Y me ha gustado mucho esta idea, ¿no? De que la comunidad se autoorganiza por ella sola, y luego has mencionado esto de las propuestas, ¿no? Como que también es en base a las propuestas, que es como, si he entendido bien, como esta parte de atracción que también hace que emergen las relaciones, ¿no? Desde este intercambio significativo. Y entonces aquí es un poco donde me pierdo cuando hablas de gobernanza. Entonces esto que voy a decir no sé si lo he captado bien, pero como lo que he entendido un poco de la gobernanza, ¿no? Como en mi sistema muy occidental, o como yo lo entiendo mucho, ¿no? A veces la gobernanza para mí lo relaciona automáticamente con el sistema de toma de decisiones que tienen las comunidades, y muchas veces vinculado con la política, ¿no? Porque si los políticos no toman decisiones ya nadie las toma, ¿no? Entonces como a este modo, ¿no? Pero un poco lo que he entendido de lo que tú decías, o lo que he interpretado que era la gobernanza, era incluso como no entenderla desde aquí, sino como que al fin y al cabo es como esta coordinación en todos estos elementos que acaban generando como del caos al orden, ¿no? Y que la gobernanza al fin y al cabo es como esta parte de orden de todas estas relaciones funcionales, que todas ellas tienen algo que atraer en este sistema al cual pertenecen. Entonces esto para mí es nuevo y no sé si lo he captado como bien. Súper, Carla. Y yo diría incluso otra cosa, y es que cuando, o sea, mira un bosque, ¿quién es el jefe en el bosque? ¿O quién es el alcalde del bosque? Walt Disney fue el que se inventó que esa vaina era león y que no sé qué, o sea, ¿quién se inventó eso? Eso es siglo XIX, y eso es revolución industrial, y eso es lo que nos tiene en crisis planetaria, ¿sí? O sea, cuando uno mira el bosque, ahí, primero es que es muy interesante porque lo que está planteando la biomimesis en términos sociales es una transición del paradigma civilizatorio, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando pensamos en la democracia, estamos pensando en representantes. Entonces, ¿quién nos representa en la asamblea? ¿No? O en el consejo, o quién va allá y se encuentra con el otro. No, es que es súper importante, porque entonces, ¿quién va a hablar con el otro del pueblo de al lado? ¿Cierto? Tiene que ser alguien que vaya, ¿cierto? Pero cuando tú lo piensas en términos de la naturaleza, nadie representa a nadie. O sea, un árbol no tiene representante. Un árbol es un árbol y está ahí. El caracol es un caracol y está ahí. El ave es el ave, y el pajarito todos existen en una red ecosistémica relacional, funcional, en donde las decisiones se están tomando en términos de cuál es el mayor bienestar, cuál es el punto de mayor bienestar colectivo, ¿sí? Obviamente es un balance, es un sistema homeostático, se llama en biología, y eso no lo nombré hoy, pero en el cual, por ejemplo, la predación existe, ¿cierto? O sea, no es todos bonitos cantando como Blancanieves, ¿sí? O sea, hay predación, hay flujos de recursos, ¿sí? Entonces, pero la predación es una relación en la cual uno gana y otro pierde, pero que en el sistema completo se compensa. Entonces, cuando tú ves el sistema completo homeostático, tú ves que la población de ratones sube. Entonces, hay más halcones, vienen los zorros, vienen las comadrejas, ¿cierto? Entonces, las poblaciones de estos organismos suben, mientras que la población de ratones empieza a bajar. Pero cuando ya no hay más ratones, pues ya no se reproducen tanto ni los zorros, ni los halcones, ni las comadrejas, entonces esas poblaciones empiezan a bajar. Y se produce en una escala más larga una regulación. Eso es una autorregulación, es una autoorganización del ecosistema completo. Entonces, los procesos de gobernanza, digamos que en este momento necesitan verse en una fase de transición también, ¿cierto? Y los procesos, digamos que a donde estamos convergiendo todos, en todo el planeta,
Esa es la biorregión como la unidad y la escala a la cual es posible la regeneración. Eso no es posible a nivel nacional, eso no es posible a nivel demasiado pequeño tampoco, ¿sí? Una ecoaldea, por ejemplo, que ha sido uno de los modelos de transición más, digamos, conocidos, tienen sistemas de gobernanza, pero una ecoaldea está en relación con un territorio sí o sí, ¿sí? Y de hecho, muchas de las ecoaldeas que fracasan o que se encierran mucho en sí mismas o que pues no tienen relación con el territorio. Entonces, y eso yo lo he visto mucho, ¿no? Entonces, digamos que no lo estamos inventando. Estamos inventándonos la forma humana de ser ecosistemas, de volver a vernos como sistemas vivos, ¿sí? Y esto va de la mano de lo que hablaba al final sobre nosotros como personas individuales, ¿sí? Porque cuando seamos muchas personas sanas, ¿sí? Más sanas, habiendo superado traumas, habiendo integrado procesos, teniendo menos fragmentación interna, tendremos mejores relaciones. Estamos en una comunidad. Si hacemos esto territorialmente, obviamente que esto va a escalar a procesos de gobernanza territorial más sanos, ¿sí? Entonces, acuérdense la fórmula, los individuos más la comunidad es igual a los grupos, y los grupos son procesos de gobernanza como, ¿sí? Yo los llamo prototipos, digamos que lo que estamos tratando de hacer es que estos prototipos pues no los estamos inventando, nos estamos inventando las formas, nos estamos inventando las finanzas regionales, ¿sí? Porque ¿cómo vamos a hacer que fluyan los recursos en las bioregiones, ¿cierto? ¿Cómo podemos garantizar transparencia en la toma de decisiones y en los flujos de recursos en las regiones? Todas estas preguntas, digamos que son justamente las que están ahora como poniéndonos a ver cómo es que lo vamos a hacer, ¿sí? Y solo un pequeño detalle sobre el ejemplo de Pisba que no nombré, es que sí, o sea, sí, que la chica decía, no, y es que cuando tenemos miedo de que nos digan que aquí no podemos estar, no sé qué, digamos, en el diseño de la facilitación colectiva, cuando uno percibe que hay miedos, hay que hacer un espacio para que salgan los miedos, porque los miedos la gente no los nombra, ¿no? Es como la rabia o la tristeza, ¿sí? O sea, en cambio, o la rabia o la tristeza, si tenemos, no sé, qué pasó, el terremoto, ¿sí? En Siria, y pues, juepucha, esto es un colapso o sea, eso hay que darle espacio para que pase, ¿cierto? Para que se exprese colectivamente. Y solamente dando esos espacios es que empieza a emerger la vida, porque esas emociones se vuelven como bloqueos. Es como que la vida, hagan de cuenta que cada uno de nosotros es un tubo de vida, ¿cierto? Que se expresa a través de nuestra esencia, nuestra existencia. Entonces somos tubos por donde fluye la vida, la biosfera, fluye a través de nosotros. Pero si tenemos una emoción o procesos de fragmentación interna muy fuertes, pues se bloquea el tubo, ¿sí? Y la única manera de desbloquearlo es, pues, sacarla, ¿no? Sacar la emoción, expresar. O sea, es ese movimiento de, ¡oh! Yo pensé que no íbamos a salir nunca de la dictadura de Franco, hijo de puta, ¿sí? Como, esas catarsis colectivas son profundamente necesarias, ¿sí? Ahora, que sea personal chiquito o que sea grande, ¿cierto? Hay que hacerlas, porque cuando eso se desbloquea, ¡boom!, sale, ¿sí? Es el proceso de paz que está pasando ahorita en Colombia, ¿sí? O sea, son muchos ejemplos, ¿cierto? Son muchas cosas que en este momento, si la guerrilla está haciendo actos y eventos con las víctimas del secuestro, con las víctimas de muchas cosas, pidiendo perdón y asumiendo y diciendo, fui yo el responsable de que a su mamá le pasara esto,
¿sí? Le pido perdón, me disculpo, esto no fue lo que debimos haber hecho, fue una mala decisión, estaba pensando en, y eso está en YouTube, estas vainas están, ¿sí me entienden? O sea, es como yo como colombiana veo eso y es como, y me toca de a poquitos porque es tan intenso que es como, pero es como, ay, jueputa, menos mal que está pasando, ¿no? Como hay algo que se libera, son realmente catarsis que necesitamos vivir para justamente ser mejores canales de escucha a la tierra. Entonces ya uno empieza a volverse es más como, ve, el planeta, el territorio me está diciendo esto. Esa quebrada de tal lado hay que recuperarla. No sé qué, ¿sí? Como empezamos a ser agentes de regeneración biorregional. Ahí sí. Y las decisiones, pues, ¿cómo las tomamos? No, imagínate que yo estaba allí pasando por tal camino y yo escuché que esa quebrada quiere que la regeneremos. ¿Me ayudas a ver cómo hablar con el dueño de ese terreno? Eso es gobernanza en últimas, ¿no? Es como cómo te vuelves tú un actor territorial real. Antero. Gracias, Meli. Siempre inspirador. Buenas tardes con todos desde el sur, desde Lima. Entonces, ya respondiste lo que yo quería preguntar, pero es reconocer que en esos estados de fragilidad, en esos estados de vulnerabilidad y de caos, también pueden surgir los mayores actos de regeneración, ¿no? Porque yo abrazo esa vulnerabilidad y a partir de ahí puedo abrirme a un mundo de posibilidades, ¿no? Es lo que te he entendido y es lo que reafirmo, ¿no? Y eso lo puedo llevar a escalas, considerando que estamos en un sistema integrado y cómo nos vamos anidando, ¿no? Entonces, cómo eso, al reconocerme a mí como ser humano, abrazo mi fragilidad, abrazo mi vulnerabilidad, me voy autorregenerando y a partir de ahí puedo expandir esa energía a sistemas mayores, ¿no? Exactamente. Exactamente. Entonces, nuestra capacidad de estar en contacto con nuestra esencia, ese es el trabajo principal, ¿no? El trabajo de todos los días, de cada momento. Por eso todas estas prácticas espirituales nos dicen estar en el presente, sí, como que parecen súper perdidas, pero que en últimas es tu propia práctica de escucharte a ti mismo, ¿sí? Tú no puedes encontrar a Dios afuera, lo tienes que encontrar adentro porque tú eres Dios, ¿sí? Entonces, ¿cómo es Dios a través de la forma que cogió en ti? ¿Sí? ¿Cómo es Dios experimentando esa conciencia que está creciendo y que se está expandiendo para tu mayor bienestar? ¿Sí? ¿Cómo es Dios deseando ser, no sé, hacer parapente, no qué sé yo, ¿no? ¿Cómo te puedes tú volver ese canal de ser biosfera, ¿sí? De ser algo más que tú, de lo que se supone que tú eres, o en la pequeñez que uno es, ¿no? Eva. Hola, aquí me pongo el vídeo. Muchas gracias por toda la charla. Y mi pregunta iba quería preguntar si había reflexionado sobre, dentro, ¿no?, todo ese marco que nos contabas de la biomímesis, sobre cómo encaja aquí lo que serían las economías solidarias, el cooperativismo, las economías populares. Tengo a mi hijo por aquí de fondo. Está bien. Pues eso, o sea, no sé si me he explicado. Sí. Porque yo sí que pienso, ¿no?, que el cooperativismo, ¿no?, al final también tiene mucho que ver con todo lo que nos has contado, ¿no?, porque parte de esa simbiosis, ¿no?, de esas otras formas de hacer economía ya, y bueno, pienso que está como muy en sintonía en todo lo que nos has explicado y no sé, quería escucharte un poco a ver cómo lo ves. Pues mira, digamos que yo lo veo desde una perspectiva biológica, es decir, desde una perspectiva de los seres vivos, ¿cierto? Cuando estamos en un proceso de extinción, que es lo que nos está pasando en este momento, ¿cierto?
En Latinoamérica hemos perdido el 95% de la biodiversidad que teníamos hace 50 años, ¿sí? El 95% de la biodiversidad, ¿sí? Eso se llama explotación minera, explotación petrolera, deforestación, ganadería. Esos son los nombres de esa pérdida, ¿sí? Al estar en un proceso de extinción, nosotros estamos en un proceso de extinción, ¿sí? Y por eso es tan importante sanarnos adentro todos esos fragmentos internos, porque eso es asumirnos en el punto en el que estamos, ¿sí? Entonces, cuando hay una extinción, lo que pasa es que la mayoría, o sea, empieza a haber una explosión de diversidad, porque la vida empieza a probar un montón de formas. Sí, a ver cuál va a funcionar, cuál es mejor, cuál va a ser el cambio o el salto cuántico a un espacio evolutivo, ¿sí? Entonces, la vida se da a sí misma un montón de posibilidades. Entonces, eso es lo que yo estoy viendo en este proceso de generación de economías diversas, ¿sí? La diversidad de economías se da, y de perspectivas se da, porque estamos en un proceso de extinción y lo sabemos. Esto no está funcionando. Hay que inventarse otra forma. Venga, no, que no sé qué. Sí, el otro está proponiendo y esto no llevamos, no son 5 años o 20 años o 23 años. Sí, o sea, esto lo están hablando desde los 60s, ¿sí? Desde la posguerra se está hablando como de la crisis y eso lo dijeron antes incluso, ¿sí? Pero digamos como que ahora es como un muchas economías, economía ecológica, economía solidaria, economías, sí. Pero fíjate que en sí mismas las propuestas no son contundentes si no se toman en cuenta, este proceso evolutivo, si no se toma en cuenta que somos los individuos los que primero tenemos que entrar en procesos evolutivos y nuestras relaciones, porque yo conozco cooperativas que por más cooperativas que sean, son un nido de competencia, un nido de te quito el tapete para que te caigas, o sea, no por ser, o sea, siguen siendo una organización humana, ¿sí? Entonces, yo siento que más que decir cuál modelo es más biomimético o cuál modelo es más, ¿sí? Yo creo que tiene que ver es con generar esas relaciones funcionales. Entonces, si en algún momento una cooperativa ya existente, por ejemplo, se vuelve totalmente biomimética y tiene relaciones funcionales, ¿qué importa si es cooperativa o asociación o si funciona con el modelo tal o si hizo una fusión? Funciona, punto, ¿sí? Es y se relaciona y genera flujos ¿sí? Como puede ser otro tipo de organización. Un municipio puede ser una forma organizacional de vida, si se lo propone, ¿sí? Hoy estuve mirando, por ejemplo, que en Bahía, en Brasil, están empezando a organizar el territorio por bioregiones y tienen unos procesos de gobernanza bioregionales y yo no tenía ni idea. Tengo mucho interés de saber eso y de colaborar para que realmente se dé de una forma súper, sí, como que uno pueda decir, la gente que vive en el área de Bahía no tienen representantes, o sea, toman decisiones, son autoorganizados, generan condiciones para la vida, ¿cierto? Florecen resolviendo las necesidades del momento, ¿sí? Entonces, si tú ves, todo termina siendo un proceso de cuáles son los principios de vida vitales que un territorio cumple o no cumple, ¿sí? Y eso puede ser una combinación. No, nosotros probamos economía solidaria como lo están aplicando en no sé dónde, pero resulta que aquí eso no funciona por tal razón, entonces decidimos hacer otra cosa y esa otra cosa que decidimos hacer funciona buenísimo, pero en la región de al lado no, ya no funciona, ¿sí? ¿Por qué? Porque somos bioregiones distintas, somos culturas distintas, somos personas distintas, porque es el momento en que
digamos, podemos aprender de todo y la idea en este momento que tenemos a un Internet funcional, estamos siendo capaces de compartir la información de una manera de polinización cruzada, ¿no? Como cruzando un montón de información y aprendiendo un montón. Es importante que todos guardemos experiencias, notas, videos, ¿sí? Como hagamos bibliotecas bioregionales de toda esta información, porque muy seguramente en algún momento no vamos a tener tanto acceso a eso, ¿sí? Porque digamos que el modelo dominante, el modelo de centralización, el gobierno global que quieran hacer, etcétera, lo que quiere es un proceso degenerativo, no es un proceso regenerativo. Entonces, y es un proceso degenerativo parasitario, porque cuando tú analizas cómo funciona un colectivo tipo, no sé, una colmena, ¿sí? De muchísimos individuos que tienen una identidad propia y que a través de un proceso de creatividad, de enjambre, ¿cierto? Y de procesos autoorganizados, logran tener recursos colectivos y moverse en un flujo de recursos y de información que les da una cohesión y que tienen unas relaciones armónicas con su ambiente, ¿cierto? Eso es una colmena. Cuando se parasitan, cuando hay un parásito de una colmena, lo que hace el parásito es intervenir en la identidad colectiva. Entonces, afecta a cada individuo para que ya no tenga la misma identidad, ¿sí? Para que ya no se sienta parte del colectivo. Por eso es que los procesos de identidad colectiva son tan importantes, los procesos de catarsis son tan importantes, porque nos unen, porque unen. ¿Qué es lo que tenemos en común? Ya no se trata entonces de decir que nos diferencia, o sea, aquí todos somos distintos. En esta llamada todas somos distintas, ¿sí? ¿Qué nos diferencia? No importa. ¿Qué nos une es lo que importa? ¿Qué nos da pertenencia a este colectivo? Que todos nos interesa la vida, que todos queremos sanar, que todos estamos interesados en las bioregiones, en que la vida prospere, en sentirnos mejor, en que vivir sea rico, en que en aprender, ¿sí? Eso es lo que nos une. Entonces, a partir de esto que nos une, ¿cierto? Podemos generar una coherencia, una identidad, y allí hay recursos, y allí se mueve eso. Entonces, lo que ocurre en este momento, y si ustedes lo ven digamos, en el intento del sistema, como decimos, el sistema económico global, es un proceso de afectar la identidad. Entonces ahora los jóvenes ni siquiera saben con qué identificarse, si son hombres, si son mujeres, si son Y, X, si son ella o 25, o que si son L-sexuales o homosexuales o triplesexuales o yo no sé qué, o sea, ¿y eso de dónde viene? Eso viene de una manipulación, de una ingeniería social, ¿sí? Entonces, en este momento estamos identificando, o sea, yo logro identificar el parásito. ¿Por qué? Porque afecta la identidad del colectivo, ¿sí? Pero uno en la historia puede darse cuenta, en tal momento, ¿sí? Cuando en la Edad Media el parásito intervino fue la identidad frente a la naturaleza, ¿sí? Y se inventó un enemigo común, el diablo. En el siglo XXI, el enemigo común se llama COVID, ¿no? Y así. Entonces, los mismos patrones empiezan a tener repetición histórica, pero básicamente es un atentado contra la identidad. Y cuando ya no hay identidad, pues ya no hay autoorganización, ya no hay procesos de creatividad, de inteligencia colectiva, y se afecta. ¿Y qué pasa? Que la energía se la lleva al parásito, ¿sí? Entonces, desde una lectura biomimética, el sistema económico dominante actúa como un parásito. Tiene ese comportamiento, ¿sí? Ahora, ¿a dónde? ¿Qué forma tiene? ¿Quién es? Si es una élite, un extraterrestre, un virus, un hongo, una bacteria, no importa.
en el sentido en que nuestro reto es desparasitarnos. Nuestro reto es estar en contacto profundo con nuestra esencia para saber quiénes somos. Y lo que somos en realidad lo vamos descubriendo cada rato, porque somos un misterio, porque somos el misterio, somos Dios. ¿O quién soy yo? A ver, ni yo sé quién soy, ¿sí? ¿Por qué? Porque mi experiencia vital cambia todos los días. Y eso es una profunda espiritualidad, ¿sí? Y al estar en esa conexión de profunda espiritualidad, estamos en conexión con la tierra, sabemos lo que tenemos que hacer, lo podemos colectivizar, lo podemos hablar en un Zoom. De esto no había hablado nadie hace 10 años, ¿sí? Ahora sí. Entonces, toda esta conciencia, digamos, colectiva que empezamos a lograr poner en nuestras conversaciones, en nuestros espacios vitales, pues es lo que nos va a desparasitar, digámoslo así. Vale, pues bueno, son menos 10 ya, nos hemos pasado un poco, pero es que podríamos seguir seguro. Y nada, Melina, muchísimas gracias por estas casi 2 horas. Ha sido, como ya han dicho, súper inspirador. Esperamos poder compartir más debates como estos y poner la biomimesis social sobre la mesa más a menudo, tanto individualmente como en nuestras organizaciones, en nuestra comunidad. Y gracias a todas las que habéis estado aquí y seguimos. Valcar sigue con más propuestas, estaremos en contacto con todas y esperamos volver a vernos. Muchas gracias. Buenas noches y buenas tardes. Gracias a todas. Gracias. Un placer, que estén muy bien. Un abrazo. Muchas gracias.